Primero de todo, dar las gracias, como siempre, al equipo AMIR por darme la oportunidad de venir a hablaros de algo tan interesante como es la psiquiatría. Y me gustaría deciros también que yo creo que el objetivo de estas charlas, de estas jornadas, aunque a veces pueda parecer que se trata de convenceros de que hagáis esta otra especialidad, yo creo que la idea es que ayudaros a que entendáis un poco cómo funciona cada especialidad y así podáis coger relativamente la correcta, y lo digo entrecomillado y relativamente porque ya sabéis que no existe una sola especialidad hecha para vosotros. Es muy probable que en varias de ellas estuvierais contentos y disfrutarais, pero claro, como tenéis que hacer solo una, pues tenéis que elegir. También sucede que podéis elegir, os podéis equivocar y se puede repetir el MIR, no pasa nada. Es decir, yo conozco bastante gente que le ha pasado, ha repetido el MIR y sigue siendo feliz o incluso más de lo que lo era antes, ¿vale? Dicho lo cual, pasamos a la psiquiatría, que ya sabéis que tiene un poco esta especie de etiqueta de diferente, de rara, de peculiar. Entonces, yo creo que más que en cualquier otra es importante, más que cómo funciona la residencia, los hospitales y todo esto, que seamos capaces de entender o que seamos capaces de transmitiros en qué consiste exactamente esta especialidad, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un psiquiatra? ¿A qué se dedica? ¿Y a qué no se dedica? ¿De acuerdo? Entonces, si cogemos la pregunta, ¿a qué nos dedicamos los psiquiatras? Y para hacerlo un poco más fácil, yo os propongo una analogía, ¿no? Si el dermatólogo, por ejemplo, trata problemas o enfermedades, porque bueno, ya sabéis que a veces los médicos podemos tratar enfermedades o podemos tratar problemas, Pues si el dermatólogo trata los problemas de la piel, las uñas, el cabello, y el traumatólogo trata los problemas de los huesos, las articulaciones, los ligamentos, pues el psiquiatra se ocupa de los problemas o enfermedades de las emociones, los estados anímicos, los pensamientos y la conducta, lo que llamaríamos globalmente los fenómenos mentales. Claro, tenemos un poco el problema de que la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos son cosas como bastante más tangibles de lo que puede ser, pues yo qué sé, una idea, una emoción, un estado de ánimo o un fenómeno mental en sí. Y a veces pasa que cuando la gente trabaja con cosas más tangibles, pues se siente más cómodo, ¿no? Algo que puedes medir fácil, que puedes tocar, que puedes oler, que puedes ver directamente, pues hay gente que se siente más cómoda. No obstante, a mí me gusta siempre poner la analogía con la gravedad, ¿no? Porque la gravedad es un fenómeno que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede oler, que no se puede pinchar, ni se le puede sacar una analítica, y sin embargo, nadie duda de su existencia y todos estamos sometidos a ella. Pues los fenómenos mentales serían un poco similares. No se pueden ver, no se pueden tocar, a veces cuestan de medir, sí, pero están ahí y alguien se tiene que ocupar de ellos. Además, aunque esto pueda parecer raro y haya gente que no lo tenga muy claro, los psiquiatras somos médicos, sí, médicos. Yo os lo digo porque a nivel de anécdota, durante la carrera, que trabajando los veranos en un hospital, me dice una compañera, sí, yo quiero hacer psiquiatría, tal. Dice, pero yo pensaba que la psiquiatría se podía hacer desde filosofía. Digo, bueno, si quieres estudiar filosofía antes de hacer medicina, puedes hacerlo, pero para ser psiquiatra hay que hacer la carrera de medicina. Bueno, y también somos científicos, trabajamos con la medicina basada en la evidencia, tenemos protocolos, tenemos guías clínicas, utilizamos fármacos que tienen efectos secundarios, incluso de vez en cuando pues pedimos alguna prueba complementaria, que luego ya comentaremos sobre esto, que es un aspecto importante. Y además, y esto también es importante, como muchos otros especialistas, de vez en cuando salvamos alguna vida y sobre todo, aligeramos mucho el sufrimiento de muchos pacientes y de muchas familias, ¿de acuerdo? Y mejoramos mucho su calidad de vida, ¿sí? Como cualquier otra especialidad. Vale, dicho lo cual, más semejanzas con otras especialidades. Pues nuestro método es muy similar al de cualquier otra compañera. ¿Qué hacemos? Pues nos encontramos ante un problema, alguien que nos viene, tiene un problema, recogemos una información, ¿sí? Llegamos a unas conclusiones o diagnósticos e intentamos poner el mejor tratamiento. Bien es cierto, y a esto sí que hay que empezar un poco con las diferencias, que tenemos algunas particularidades respecto a otras especialidades que es importante conocer. Sobre todo, por ejemplo, empezando por la recogida de información, ¿sí? ¿Cómo recogemos información los psiquiatras? ¿O de dónde la recogemos? Pues mirad, tenemos sobre todo 3 fuentes. Lo que nos cuenta el propio paciente, lo que nos cuenta la familia o los acompañantes del paciente y lo que nosotros mismos observamos, ¿sí? Y al igual que, por ejemplo, pues un cardiólogo aprende con su fonendo, ¿no? Escucha los ruidos cardíacos y a partir de esta información pues deduce o infiere cómo funcionan las válvulas, si hay algún problema, si no. Pues nosotros, a través de la entrevista,
con las preguntas correctas, tanto en forma como en contenido, intentamos deducir o esclarecer los fenómenos mentales de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto lo recordaréis de la carrera, que siempre nos comentaban, que la medicina estaba muy tecnificada, pero que pese a todo, pues la anamnesis y la entrevista seguía siendo el punto fundamental, ¿sí?, de la recogida de información y de la elaboración diagnóstica. Pues esto, en la mayoría de especialidades, esto ha quedado atrás, y por esto lo tienen que remarcar tanto en la carrera. Pero en la psiquiatría esto sigue siendo así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque seguramente un cardiólogo, por ejemplo, aunque recoja por anamnesis muchos síntomas, muchos signos, e incluso pueda llegar a establecer un diagnóstico, incluso aventurarse a poner un tratamiento, rara vez va a tomar una decisión, rara vez, solo en base a la información que ha recogido a través de la entrevista o de la observación, ¿sí? Se va a basar siempre pues, en una eco, en una resonancia magnética, en un cateterismo, en alguna prueba extra que le va a dar más información para poner ese tratamiento o llegar a ese diagnóstico. Los psiquiatras, para bien o para mal, no hemos llegado a este punto o no lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas complementarias. A ver, importante esto, sí que tenemos, los psiquiatras de vez en cuando pedimos analíticas, pedimos escáneres, pedimos resonancias y cosas así, ¿sí? Pero nuestra actitud terapéutica y nuestras decisiones rara vez se basan en esto, o esto tiene un peso muy limitado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que nuestro peso, el peso de nuestras decisiones, de nuestras interpretaciones, de nuestras valoraciones, ¿sí?, tienen un peso mucho más alto que el que tiene en cualquier otra especialidad, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Que hay gente que no le gusta, que le molesta. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, aunque es cierto que, es decir, la psiquiatría no es cada uno puede decir lo que le parece y ya está, ¿sí? Es una ciencia que requiere unas observaciones, unos protocolos, hay que ser riguroso, ¿sí? Pero evidentemente no es lo mismo valorar un fenómeno mental a través de una entrevista, la variabilidad entre los evaluadores será muy diferente a la que tienes cuando te llega el informe de la eco y te dice, pues fracción de eyección tal, ¿sí? Y eso significa que entra más en juego pues nuestras apreciaciones personales, nuestras valoraciones y tal. Esto hay gente que le gusta porque te da como más peso a a la parte personal, subjetiva del psiquiatra, del médico, y hay gente que esto pues no le gusta, ¿de acuerdo? Si no os gusta esta especie de incertidumbre o subjetividad, o no os gusta que vuestras decisiones tengan este papel, pues a lo mejor la psiquiatría se os hará pesada. Y respecto a las pruebas complementarias, lo que os decía, porque esto sí que hay gente que, bueno, tiene alguna idea de la psiquiatría que puede ser que le guste, pero luego cuando llega al día a día, al trabajo, descubre que le gustaba más como aquello, ¿no?, un interés como podría ser cualquier otro, y el día a día del trabajo no le gusta. Y lo digo de las pruebas complementarias porque, aunque he dicho que sí que las pedimos, es importante que recordéis esto. Vuestro trabajo no va a ser pedir pruebas complementarias y decidir en base a ellas. Vuestro trabajo va a ser, básicamente, ver pacientes, observarlos, entrevistarlos, ponerles tratamiento, volver a entrevistarlos y volver a observarlos. Mirad, os pongo esto. Un grupo americano que se dedica a validar el diagnóstico de esquizofrenia a través de una analítica sanguínea. Esto es precioso, pero prácticamente se podría llamar psiquiatría ficción hoy en día, ¿de acuerdo? Sí, bueno, más que nada porque ya os he dicho que vuestro día a día no va a ser esto. No quiere decir que estas cosas no se investiguen. De hecho, a mí me parece difícil pensar en algo más interesante para investigar que la psiquiatría o los fenómenos mentales, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que tengáis claro cuál va a ser vuestro día a día y en qué consiste la especialidad. Esto es, pues, para investigar y similares. Otros aspectos importantes relacionados con esta especialidad. Bueno, os pongo aquí el dilema mente-cerebro. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que nuestra mente o nuestros procesos mentales nacen de nuestro cerebro, ¿sí? Ahora, el cómo, ¿no?, unas células que se mandan señales bioquímicas o eléctricas, cómo acaban generando nuestra experiencia consciente, nuestra mente, esto nadie lo sabe, ¿no? Bueno, es un misterio interesante. Lo que sucede es que esto implica que nosotros, a la hora de intentar entender las causas, la etiopatogenia, la fisiopatología de nuestras enfermedades, vamos un poco cojos, ¿sí? No tenemos explicaciones de momento. Estamos trabajando en ello, como decían, pero respecto a otras especialidades, pues nos movemos todavía en un terreno como más empírico. Luego el tema de la intimidad y la relación médico-paciente, que evidentemente la relación médico-paciente es importante en cualquier especialidad, seguro que incluso pues en las menos clínicas también es importante, pero en la nuestra todavía más, ¿sí? Porque a veces es en sí misma terapéutica
y porque nuestros pacientes, algunos de ellos son un poco, bueno, pueden ser peculiares, difíciles y hay que aprender a manejarlos, ¿sí? Cosa que a lo mejor en otras especialidades también pasa, pero no con tanta frecuencia. Y lo de la intimidad, porque sí que es verdad que trabajamos, como os he dicho, pues igual que el dermatólogo pregunta por la piel o por el pelo o por las uñas, nosotros preguntamos por los fenómenos mentales. Lo que sí que pasa es que la gente tiende a ser como un poco más, tiende a considerarlos como algo más íntimo que a lo mejor el hueso, el ligamento o cualquier otra parte visceral, ¿sí? Y puede ser que al principio os genere esto de hacer preguntas un poco más personales y tal, puede generar un poco de inquietud o puede parecer un poco difícil. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé la residencia, a la hora de preguntar por las ideas de suicidio, ¿no? Esto de preguntar directamente a la gente si estaba pensando en esto me parecía como un poco agresivo, ¿no? Un poco, oye, ¿y esto a ti qué te...? ¿No? Un poco tal. Y la verdad es que luego, a medida que avanzan los años, te vas acostumbrando y te parece lo más normal del mundo. Y la verdad es que la mayoría de pacientes lo entienden y no genera ningún problema. Así que esto se aprende y uno se acostumbra. La incertidumbre y la subjetividad, como ya os he dicho, pues un poco por nuestro método y quizá nuestra falta de pruebas complementarias, ya sabéis que la interpretación del psiquiatra muchas veces aquí tiene un peso más importante que la que puede tener en otras especialidades. Y como os he dicho, esto hay gente que le puede gustar, porque da más juego a lo mejor a que tú personalmente puedas opinar más o puedas reflexionar más, y hay gente que esto pues no le va a gustar. Las humanidades y la psicología, evidentemente si siempre os han gustado cosas tipo, yo que sé, la filosofía, la antropología, la psicología, pues la psiquiatría es probablemente una cosa afín para vosotros. Esto no quiere decir que el trabajo del psiquiatra sea reflexionar todo el día sobre la naturaleza humana y cosas similares, que esto no es así, ¿eh? Pero si es una cosa que os gusta, pues la psiquiatría os va a permitir seguramente desarrollar un poco estos intereses y os va a parecer más interesante. Y sobre la psicología me voy a parar un poco aquí porque sé que esto es una cosa que mucha gente que piensa en esta especialidad pues a veces ha dudado con psicología, muchas veces pregunta, oye, durante la residencia el tema de la psicología, ¿qué? A ver, lo primero es tener claro que la residencia de psiquiatría es para hacer psiquiatría, ¿de acuerdo? Vais a aprender a hacer de psiquiatras, no de psicólogos ni psicoterapeutas. Esto no quiere decir que durante la residencia y dependiendo del hospital no tengáis contacto, que es altamente recomendable, con la psicología, que os enseñen conceptos, incluso a lo mejor que os den algunas nociones básicas de psicoterapia. Pero per se, en la residencia de psiquiatría no vais a aprender a hacer psicoterapia ni vais a aprender a ser psicólogos. Esto no quiere decir que si tenéis mucho interés, que a mucha gente le pasa, de manera pues con posgrados, con másters y cosas un poco aparte, no podáis formaros en esto, ¿de acuerdo? Pero que tengáis claro que es aparte, no durante la residencia. Y luego el tema del desprecio, lo digo porque sí que es verdad que Uriol Molina, que había dado esta charla antes, que es profesor de la academia y es residente mayor mío, siempre hablaba de esto. Yo cuando era R1 y empezaba me parecía que exageraba un poco. Y no sé si es que me hago mayor y me vuelvo más sensible, pero sí que es cierto que detectas que muchas veces, incluso compañeros tuyos de otras especialidades, cuando te hablan o hablan de tu especialidad, notas un cierto tono entre desprecio, un poco desdén, bueno, ¿sabes? Como si no supieran bien a qué nos dedicamos y pensaran que no somos importantes, ¿de acuerdo? Yo ante tal hecho siempre recomiendo dos cosas. La primera es que penséis que muchas veces la gente cuando habla no tiene ni idea, sobre todo si habla de psiquiatría, que esto va muy bien pensarlo porque te relaja, y sobre todo que el trabajo del psiquiatra se desarrolla sobre todo con otros psiquiatras. Somos de estas especialidades que en general nos relacionamos poco con otras especialidades, ¿de acuerdo? Y bueno, si entre psiquiatras pasa esto, pues ya apaga y vámonos. Otra vez más, recordaros la importancia del día a día del psiquiatra, los pacientes. El trabajo del psiquiatra es ver y tratar pacientes. Y aquí también importante, aparte de decir que puede pasar que el paciente psiquiátrico pues, es relativamente diferente o puede ser relativamente diferente al paciente que encontráis en otras especialidades, remarcar también, que yo creo que es una de las riquezas de esta especialidad, la inmensa variedad de tipos de paciente que tenemos. Es decir, desde el paciente que tiene fenómenos mentales que nos son totalmente ajenos y que no podemos comprender o que nunca nos han pasado por la cabeza, lo que llamaríamos un poco el espectro psicótico, síntomas psicóticos, esquizofrenias, cosas así, hasta pacientes con fenómenos mentales que nos son muy afines, cosas que a lo mejor a nosotros también nos ha pasado, también hemos sentido, también hemos pensado. Pues yo qué sé, los pacientes neuróticos, ansiosos, preocupadizos, como seguramente pues o soy yo o sois muchos de vosotros, ¿de acuerdo?
Bueno, esto tiene la ventaja de que si a lo mejor con un tipo de paciente no os sentís cómodo, porque puede pasar, pues siempre tenéis el otro espectro, ¿de acuerdo? Hay gente que dice, no, no, a mí me gusta más trabajar con psicóticos, pues bien. Y otros, no, a mí los psicóticos no me gustan más los neuras, los neuróticos, los que son como yo. Pues bueno, también los podéis tratar, ¿eh? Vale. Y ya pasando un poco al tema de la residencia, bueno, lo bueno de esta especialidad, yo creo, como os he dicho, es que es una especialidad, no lo he dicho, pero se sobreentiende, que es eminentemente clínica, ¿sí? Es decir, para formarte en psiquiatría lo que tienes que hacer es ver pacientes, ¿sí? Y para esto no hace falta ni grandes infraestructuras ni grandes historias. ¿Qué es lo importante para decidir dónde hacer la residencia o tener en cuenta? Pues bueno, un poco lo que en todas, el tema de las guardias. Las guardias es como todo, si hacéis pocas viviréis mejor, pero os formaréis peor y sobre todo cobraréis menos. La carga de trabajo, tened en cuenta una cosa, y esto es importante, ¿eh? La residencia, es decir, y gracias a Dios, ya no es como la carrera que te sientas allí pasivamente y empiezan a tirarte conocimientos así que no te entran mal porque estás ahí sentado de forma pasiva, sino que es un aprender práctico, ¿de acuerdo? La residencia se aprende trabajando, se aprende haciendo. No es aprender qué, sino aprender cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que hasta cierto punto, cuanto más trabajéis y más pacientes veáis, mejor os vais a formar. Evidentemente no es lo mismo ver pacientes solo y abandonado que verlos con alguien al lado, que te explica, que te corrige, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta esto, ¿sí? Que por trabajar poco la residencia no es mejor, ¿sí? Porque se aprende menos. Igual con el tema de la docencia. La docencia es importante y es importante que en vuestro hospital se preocupen por hacer docencia, por hacer sesiones y tal. Pero vuelvo a decir lo mismo, la residencia no es para hacer clases teóricas, no se aprende haciendo clases teóricas, se aprende trabajando, ¿sí? Lo digo porque, por ejemplo, mi hospital seguramente a lo mejor la docencia la potencia no demasiado, ¿vale? Pero esto yo creo que es un factor relativamente de peso pequeño a la hora de decidir el hospital, ¿sí? Porque tenéis que preguntar sobre todo si veis pacientes, si los veis acompañados, si os corrigen, pero siempre a nivel práctico, ¿de acuerdo? Esto vendría un poco al hilo de la dependencia versus independencia, que sí que hay hospitales que a lo mejor os dicen, no, es que yo entro y me dejan tirado. Hombre, esto tampoco es, pero si vais todo el día de la mano, al final tampoco aprenderéis, porque seréis como estudiantes que están allí sentados, ¿vale? Y al final tenéis que ir adquiriendo responsabilidad, ¿vale? Para enfrentaros vosotros y así es como más se aprende. Bueno, luego, como han dicho los compañeros, el tema de las rotaciones, que en general en psiquiatría se suelen facilitar bastante, ¿sí? Y siempre es interesante pues, ir a otros sitios y ver cómo se hacen las cosas. Bueno, sobre la especialidad y lo que establece el BOE, bueno, los 3 primeros años se pasan 4 años en medicina interna y neuro, 8 en hospitalización, 10 en el ambulatorio, 4 en dispositivos de rehabilitación, 4 en psiquiatría de enlace, 4 en infantil y 2 en adicciones. Y esto desde el año pasado se implantó esta especie de reforma en que en teoría el último año de la rotación queda libre y se establecen como esta especie de 4 itinerarios que serían o psicoterapia, infanto-juvenil, adicciones o gerontopsiquiatría. La verdad es que en la mayoría de hospitales que yo conozco esto acaba siendo algo bastante flexible y lo bueno de esto es que el último año te lo puedes montar un poco según lo que te interese. Puede ser una de estas 4 o si te interesa otra cosa, yo que sé, por ejemplo, psiquiatría perinatal, que en este hospital tenemos, pues puedes hacerlo. Y ya en cuanto al ranking, yo he puesto el orden de elección del último año. Bueno, esto como sabéis es una cosa difícil hacer un ranking porque depende de muchos factores, ¿sí? Esto no quiere decir que probablemente haya hospitales mejores que otros para formarse. ¿Por qué? Pues porque os van a acompañar más o porque las cosas hay adjuntos más potentes, porque a lo mejor se investiga más, pero esto siempre depende un poco de vuestros intereses personales. Normalmente hasta hace años el que se cogía primero siempre era el Clínic, ¿de acuerdo? Seguido del Mar y seguido de Sant Pau. Este año Sant Pau ha caído primero, ¿sí? No sé si os sonará que Sant Pau había tenido algún problemilla y había fama de que los residentes estaban como maltratados. Bueno, esto parece que ha cambiado bastante, ¿sí? Y ahora pues vuelve a ser un hospital potente donde los residentes, hombre, trabajan como en cualquier otro hospital, pero como veis se coge con números altos. Yo la verdad, mi ranking subjetivo entre los 3 primeros pondría al Mar, Clínic y Sant Pau, prácticamente los pondría al mismo nivel, ¿sí? Probablemente el Clínic, que es donde yo trabajo, lo pondría un poco por encima. Es un hospital muy completo, tenemos prácticamente de todo. Hay gente muy potente, que trabaja bien, que hace las cosas bien. Si os gusta la investigación, probablemente es el sitio donde más se hace. El Hospital del Mar, por ejemplo, es muy potente en el tema de adicciones.
también entiendo que ahora mismo estáis en un punto en que tampoco sabéis muy bien qué tipo de paciente o qué tipo de campo os gusta más de la psiquiatría. Esto se va descubriendo un poco a medida que avanza la residencia. Pero bueno, que sepáis que el MAR probablemente en el tema de tóxicos es el más potente. Y luego está el resto, que bueno, lo importante yo creo que es mandaros un mensaje de tranquilidad, porque yo realmente no conozco a nadie que esté a disgusto en el hospital que ha escogido, básicamente por lo que os decía, porque la psiquiatría es una especialidad clínica y depende sobre todo de esto, de cuántos pacientes vais a ver y si os van a acompañar o no. Es decir, tampoco hace falta grandes historias. Bueno, luego tenéis estos hospitales, San Joan de Déu, Benito Meni, que eran de estos monográficos antiguos. Otra cosa que parece que no, pero a lo mejor puede ser importante del tema cara de salidas profesionales, es que hay hospitales que, por ejemplo, tienen una red asistencial muy grande, es decir, tienen el hospital, pero luego tienen un montón de ambulatorios y un montón de centros de día, que esto quieras que no, luego a la hora de buscar trabajo, pues cuantos más recursos tiene el hospital, más probabilidades tienes de encontrar algo. Lo cual me lleva un poco a hablaros de la salida profesional, es decir, ya sabéis que el tema está mal, pero para todo el mundo. No obstante, gente en paro, yo conozco a ninguna, si todo el mundo acaba encontrando, hombre, no encuentras el trabajo de tu vida, pero van saliendo cosas. La psiquiatría probablemente tiene la ventaja de que no solo tenemos hospital, tenemos ambulatorio, tenemos centros de día, hospitales de día, crónicos, subagudos, tenemos muchos dispositivos, que esto significa pues más plazas y más oportunidades de tener trabajo, ¿sí? Pero bueno, yo creo que el mensaje es que afortunadamente ahora vais a escoger plaza, tenéis 4 o 5 años por delante de trabajo asegurado. Yo creo que si pudiera me cambiaría por vosotros. Y nada, yo creo que disfrutar de la residencia porque es un periodo de tiempo muy bonito en el que vais a aprender mucho, vais a poder desarrollaros como profesionales y como personas. Y nada más, gracias por vuestra atención.